Comenzamos un nuevo programa de voltajes aleatorios. Nuestro invitado de hoy es el compositor electroacústico Alejandro Albornoz, quien comenzará con una improvisación. Así que escuchen y vean cómo va programando. Adelante.
Hola amigos, estamos acá en un nuevo programa de voltajes aleatorios en estos tiempos de pandemia. Como ya van a ver en los distintos programas, estamos realizando estas reuniones vía Zoom eh, para después compartirlas con ustedes a través de Radio TXS. El día de hoy tenemos un invitado que es, podemos ver ahí en pantalla, que es Alejandro Albornoz, que en este momento está en Valdivia. Así que hemos paseado por Argentina, Santiago y ahora Valdivia. Muchas gracias por estar acá, Alejandro, y comenzamos la conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar conversando y dialogar un poquito. Alejandro, un gusto tenerte acá. Oye, hace unos días, no sé si fue a principios de esta semana, subiste en tu Facebook o en otra plataforma, no recuerdo, un trabajo que has desarrollado desde que llegaste a Valdivia en torno a los sonidos del espacio público en Valdivia en tiempos de pandemia. Es cierto, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Tenía ganas de que empezáramos conversando desde ese lugar. ¿Qué ha significado para ti continuar con tu trabajo que has desarrollado desde que llegaste en Valdivia, recopilando sonidos en el espacio público valdiviano y ahora justamente en tiempos de pandemia? Sí, mira, esto responde a una inquietud de diversificar, digamos, algunas ideas. Yo hace rato que estoy trabajando con el tema de la voz humana y digamos, los principales aspectos que me llaman la atención es el posicionamiento de la voz humana en el contexto acusmático. Y hice mi doctorado justamente sobre eso, sobre el trabajo con voz, poesía sonora en la composición acusmática. Y en ese sentido he estado trabajando varios años utilizando voces con aparatos digitales, con tecnología sonora, con sintetizador. Entonces ocupo la voz, la transformo, la dejo tal cual y compongo cosas. Y dentro de esas inquietudes me empezó a llamar la atención el tema del registro, de las grabaciones de campo y esta noción tan elusiva a veces, así se dice, ¿no? Como media compleja Sí. de definir qué es el paisaje sonoro y los mapas sonoros y todo eso. Entonces me di cuenta de que, claro, en mi interés por la voz, he tenido la oportunidad en los últimos 5 años de viajar harto, más que nunca en toda mi vida, porque como estuve afuera, se me hizo más fácil, fuera de Chile. Pero siempre he estado grabando y grabando mucho voces de los espacios públicos y sobre todo de estos no lugares, son los aeropuertos, las estaciones de trenes, ¿sí? Y en ese sentido, cuento corto, sería que he grabado muchas voces al azar de gente, pero me llama mucho también la atención las voces pregrabadas, que además en otro idioma son muy entretenidas. Entonces he grabado voces de los semáforos, los anuncios del aeropuerto, ese tipo de cosas. No muy metódicamente, siempre que estoy de ánimo, saco la grabadora, si no, saco fotos, me pongo a leer, no tengo una disciplina tan estricta como debiera, tal vez. Y bueno, y este interés eh, me llevó entonces a desarrollar este proyecto el año pasado, lo estaba dando vuelta, más o menos en septiembre, y de repente empieza el estallido social. Entonces me vi empujado por una cuestión natural, con mi mujer salimos a reunirnos con la comunidad, con los artistas, con la gente que iba al día, estuvimos en la calle, entonces yo empecé a grabar, y empecé a grabar al azar, así de lo que estaba pasando, de repente semi-entrevista, y le contaba a la gente, estoy haciendo esto, ¿quieres hablar? Y me decían, no, sí. Y eso lo empecé a recopilar y empecé a armar este mapa sonoro humano, que finalmente fue como quedó la web que tengo, pero prefiero llamarlo paisaje sonoro humano, Human Soundscape. Entonces tiene una aproximación a este registro de campo, a veces grabado bastante bien con una grabadora Zoom que tengo y otras veces con el celular. Y el interés está en la voz como un material morfológico en sí mismo nomás, es decir, la textura, ¿cierto? La dinámica
va cambiando de acuerdo a cada persona, al contexto cultural, al idioma, por un lado, y por el otro lado está el interés en lo semántico. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la gente? Y si es que uno lo puede entender o no. Por ejemplo, tengo un montón de grabaciones de China. Tuve la suerte de estar en China, visitar 3 ciudades, y claro, grabé en la calle, grabé en el metro, todas las cámaras me vieron. Así que Claro. el comité del partido, central del Sí, Partido Comunista estáis me completamente cachó, identificado. pero seguramente me dejaron pasar porque yo había mandado previamente un email y visité a un profesor en el conservatorio allá. Y bueno, sí. La cosa es que eso es muy interesante, suena muy, muy llamativo y todo, pero no, si no hay alguien que sepa mandarín, no entiendes nada. Entonces ahí la parte semántica obviamente se pierde. Pero tengo también de otras partes, y la idea es esa, ir grabando y de todo tipo de personas, y pongo siempre el dato del lugar, más o menos genérico. No estoy armando un mapa sonoro como los que hay con GPS, sino que Sí, sí. pongo Valdivia, Chile, tal año, persona adulta, niño, joven, y algún indexador, entonces, como mensaje político, o qué sé yo, protesta, o simplemente descripción de un paisaje. Por ejemplo, esto yo se lo pregunté a una persona de Payaco, se lo pedí, Sí. un joven, y me dijo, bueno, te voy a contar, mira, y me contó así como en 2 minutos, que él era de Santiago y que le gustaba Payaco y que era lindo, y invitaba a la gente a visitar. ¿Te fijas? En cambio, tengo otros que es un joven que yo visité, fui de visita un día con otra gente, activistas, fuimos a visitar estudiantes secundarios que estaban en toma. Y los Sí. fuimos a acompañar y a dialogar, simplemente los escuchamos, les dimos cosas, y yo les ofrecí esto, de expresarse y que pudieran usar mi proyecto como plataforma, pero había otro amigo que era actor y les hizo un cuentacuentos. Entonces, como era acompañar a los chicos. Y ahí una niña me dio un mensaje, y otro me hizo un semi-rap, eh, que pucha, no puedo, cada vez que lo escucho me emociono mucho, porque son, ¿cierto?, estos niños, estas generaciones que están, pero pucha Sí, que les ha además, tocado. además que te reconecta con esa experiencia vivida en ese momento. Yo reconozco que soy un asiduo escuchante de tu página, de esos audios, porque de alguna manera a mí también me interesa muchísimo el tema de las voces, y las incorporo muchas veces a mi sistema, y quiero jugar con ellas y transformarlas. En ese sentido, justamente quería contrapreguntar al mismo tiempo, ¿les das otro sentido? ¿Las llevas a otro lugar? ¿O es solamente por ahora el tema de este archivo personal que vas subiendo de vez en cuando? En este instante es así, solamente este archivo, estas grabaciones de campo que se suben eh, sin trabajo, y que pretenden ser más o menos naturalistas, ¿no? Más realistas, no sé, como documentales en cierto sentido. Obviamente todos sabemos que esta cosa documental es una ficción, ¿no? En el sentido de la fotografía, todo el cine, siempre hay una mirada, por supuesto, Claro. y no es la realidad, ¿no? Pero el afán es ese. Por mientras ahí, no me he decidido a trabajar todavía, de utilizar esto como material de composición en términos acusmáticos o electrónicos, que es otra vertiente, que es la que yo hago, ¿no? Que también yo tengo un pasado en electrónica, ¿cómo decirlo? No académica. No, Eh, de es que creador, no sé de... si, es que porque a esta altura ya todo es, bueno, todo puede ser académico, ¿no? Depende. Pero me refiero a que yo partí haciendo música electrónica del año 86, final del 85, adolescente, con unos juguetes, digamos, con unos amigos, y ahí armamos una banda. Y después eso dio paso a tener una banda que era medio industrial, después fue media synth pop, después empecé a hacer mis proyectos ya más de lo que yo llamo post-techno, pero que se dio a llamar en un momento IDM. Pero me parece o sea, cuando tú dices IDM, todos entienden qué es, pero me parece una categoría es como fea, ¿no? Si Pasa hay con un todas las IDM, categorías. también hay un stupid dance. Entonces hay un intelligent dance music, ahí también hay un foolish, o no sé. Claro. Y, y Pero en es- pasa con todas las categorías de música. Sí, sí, es ¿Cómo verdad. se llama? Eh,
Portishead. ¿Cómo se llama el estilo de Portishead? El Trip trip hop. hop, claro. Trip hop Le también. pusieron Los así, tip- o sea, sí, pues, es que todos le ponen así. Si alguien tiene que venderlo y alguien lo tiene que promocionar, es lo mismo pasó Claro. con el impresionismo, con el cubismo. Con todo pasa lo mismo. ¿Qué es lo que estáis buscando como sonido en términos también de síntesis sonora? ¿Teníais interfaces? ¿Te gustaba manipular las máquinas? ¿Forzar ciertas cuestiones? ¿Trabajabais desde ese lugar? Porque me quedé, para decirlo de una manera más burda, me quedé con ese vidrio quebrado en el estudio. ¿Se entiende? Como con esa figura me quedé y quería cachar un poco cómo vinculáis el mundo analógico con el mundo digital de las máquinas. O sea, ¿cómo trabajáis esa relación en ese momento? Sí, lo que pasa es que poco a poco yo fui encontrando una forma de escuchar, ¿no? Al final todo se reduce a eso, porque al principio uno tiene todas estas herramientas y se engolosina mucho, ¿no? Porque son fantásticas, o sea, hacen una cantidad de cosas, entonces normalmente lo que yo hacía, lo sigo haciendo en cierta medida, pero lo hacía mucho más, era eh, generar una gran cantidad de material a través de improvisación. Y ese material yo lo registraba y de ahí empezaba a sacar objetos eh, de distinta escala, distinto calibre, para componer de manera cosmática. Entonces pasé un largo periodo por una carencia tecnológica, pero también por una cuestión mental que se me empezó a dar, a trabajar en diferido. Entonces lo que yo hacía era grabar cosas, y esas cosas grababa con un micrófono miserable, o me conseguía un estudio de repente, o eran materiales generados ahí con un patch de PD o con lo que fuese, o con estos software, el GranuLab, que es un chiste, es un software muy modesto, pero hacía sonidos que me gustaban. Y jugar y hacer esto, que es una noción muy de música concreta, la secuencia juego. Que también, bueno, tú sabes que en todos los otros idiomas jugar es tocar. Entonces, hacer una secuencia que tenga una cierta organicidad, una cierta riqueza que te inspire. Entonces hay un poco de descubrimiento en el momento. Que eso tiene que ver con la aproximación concreta, ¿no? Yo no tengo un problema de ego respecto a la nomenclatura de músico, pero sí un problema conceptual. Entonces yo a veces cada vez pienso más que no soy músico, porque el músico piensa en estructuras de un sistema que ya está, y se inspira y toca y anota notas, y qué sé yo, o compone el software y después suena la obra. En cambio yo soy como más también una clásica metáfora o alegoría de los compositores de acusmática y concreto. Yo soy el tipo que va, agarra la greda y digo, oh, qué bonito, o esta piedra, mira, que saco un pedazo y empiezo a armar algo con el material que ya está. Entonces el material dicta la forma en cierto sentido. Entonces pues, trabajaba mucho, o encontrar algo grabándolo, o provocar un juego para encontrar, y ese provocar juegos digitalmente o analógicamente. Yo creo que va por ahí la aproximación. Nada, yo creo que ese es un poco el cuento, y lo que me interesaba mucho es usar la expresividad posible de los tránsitos. Por eso te mencionaba antes eso de pasar de una cosa a otra. Y eso es una de las cuestiones que me ha motivado, y por eso hago la distinción con el proyecto del paisaje humano. Porque no hay tránsito alguno, es simplemente un registro, y soy más pasivo. Igual hay una gran acción que es para dónde pongo el micrófono, para dónde estoy. Claro. Claro, después yo masterizo un poco, subo ciertos niveles, limpio un poquito, pero no es esa cuestión de esa maleabilidad que tiene la música acusmática, o las electrónicas, que tú puedes hacer cada cosa, ¿no? Alejandro, Transformar sonido, ir de y un lado a otro. más que nada esta pregunta va pensando que este es un programa que lo escucha todo tipo de personas. ¿Nos podrías contar, porque se repite mucho el concepto acusmático, ¿ya? Sí. Estoy pensando, entonces, ¿nos podrías contar, cuando te refieres a acusmático, qué es?
para que podamos contextualizar todo lo que hemos hablado. Sí, gracias por recordarlo. Eso es súper importante siempre explicarle a la gente. Y, bueno, lo acusmático es una noción antigua que viene de la antigua Grecia, ¿no? Los acusmáticos eran los alumnos de Pitágoras. Pitágoras, ¿no es cierto? Este filósofo hacía clase a dos tipos de alumnos. Uno eran los acusmaticoi y el otro eran los matematicoi. Y resulta que los acusmaticoi eran los que estaban en un nivel distinto, no me acuerdo cuál era. Uno de los dos niveles era antes, o sea, tú tenías que pasar de un curso a otro. El tema es que los acusmaticoi, lo acusmático significaba escuchar sin ver. Entonces Pitágoras lo que hacía era ponía una cortina y daba su lección detrás de la cortina, porque así la voz, el mensaje llegaba puro, sin la distracción física de su cuerpo, a los alumnos. Entonces, acusmático significa escuchar sin ver la fuente del sonido. Entonces, es bien interesante para mí esto, porque Pitágoras está en la base de la música algorítmica, ¿no? Tiene esta cosa, las matemáticas, las proporciones por un lado, y por otro lado tiene esta cuestión de la acusmática, que es otra rama, y la voz. Fíjate que la primera cosa a la que se le llama acusmática es la voz Sí. voz de Pitágoras. Interesante. Y bueno, esta noción es recuperada después en la segunda mitad del siglo XX por Pierre Schaeffer para designar ciertos aspectos de su tentativa teórica, que es la música concreta. Entonces lo que él dice, bueno, existe esta condición que es la escucha acusmática, y la escucha acusmática es una condición simplemente, es decir, se produce a cada rato. Yo en este instante escucho un poquito de música afuera, está mi mujer preparando ahí una clase, o ustedes pueden escuchar el sonido en la calle, y uno no ve eso, no ve la fuente, sino que solo escucha, y eso ya es una escucha acusmática. Entonces, si tú pones un disco de Bad Bunny o cualquier cosa, tú escuchas el disco y es acusmática la escucha que estás haciendo, porque no ves una fuente visual, no hay un estímulo visual, ni reconoces la fuente con la vista, solo escuchas. El tema es que esta condición es propicia para el trabajo con el sonido bajo la perspectiva schefferiana. Entonces, Schaeffer dice, bueno, esta condición de escuchar nos permite enfocarnos en el sonido en tanto objeto, un objeto perceptual, como cualquier otro objeto. Entonces, él crea la noción de objeto sonoro y objeto musical, que no es un objeto físico, sino que se refiere a una unidad perceptual o perceptiva, no sé cómo se dice ahí, filósofo tiene que corregirme el lenguaje. Se ríe el Andrés. Pero esa es la idea. Entonces, esta escucha acusmática te permite fijarte en algunos aspectos interesantes del sonido que dicen en relación con lo morfológico. Entonces ahí ya empieza una parte filosófica, porque Schaeffer se basa en la fenomenología de Husserl, principalmente. En la época en que él crea todas estas teorías, como que le pusieron hartas fichas a la fenomenología de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, sí. Pero yo creo que era una cosa de contexto, porque en esa época estaba así bullando, pero básicamente el tema es más husserliano y tiene relación con eso, de poner entre paréntesis, ¿ah? Que es esta noción muy husserliana de ponerse como paréntesis y dejar de fuera lo semántico, dejar de fuera lo causal, porque tú cuando escuchas un sonido, quiebras el vidrio, que quería quebrar yo, y tú dices, se rompió un vidrio, algo pasó, un accidente, alguien se enojó, está peleando, el matrimonio está peleando, o hubo un choque. Eso es una escucha causal, entonces uno trata de analizar. Y después está la escucha semántica, que es la que cuando el sonido se vuelve el puente o el medio para un mensaje, que puede ser lenguaje hablado como el nuestro, o puede ser señales, el Morse también es. Y luego está la escucha reducida, que propone Schaeffer a partir de una escucha acusmática. Entonces, elimina lo visual, elimina lo causal, elimina lo semántico, nos quedamos con una escucha reducida, propiciada por esto acusmático, y esta escucha reducida, ¿qué es lo que es? Se centra en lo morfológico. Entonces se quebró el vidrio, pero ¿cómo es? ¿Es largo? ¿Es corto? ¿Qué tipo de vidrio era? Un vidrio chico, entonces era un sonido agudo, grueso, es áspero, es granular. Entonces centrarse en aspectos que son más bien abstractos del sonido.
Por lo tanto, todas estas condiciones llevan después en los años 70 a François Bell, que es el sucesor de Schaeffer en el instituto, en el grupo de investigaciones, ¿no? el GEAN, y él, dada la confusión de conceptos que había en los 70 de música acusmática, concreta, electrónica, electroacústica, experimental, dice, ¿sabéis qué? Esto se llama acusmática, porque trabajamos con sonidos fijados, no hay imagen, se proyecta como en el cine, sobre parlante, por supuesto, y saca provecho de la situación acusmática. Saca provecho de que tú no ves nada, solamente percibes sonido, y esa música acusmática que se aprovecha de la situación acusmática de escucha, a partir de estas nociones de objetos sonoros, tiene dos grandes polos. Una que es donde se aprovecha una vuelta a lo causal, donde tú trabajas con el sonido como morfológico, dándole un sentido estético, que esto es largo, grueso, qué sé yo, pero al mismo tiempo tú reconoces. Y por otro lado están los compositores que usan sonidos irreconocibles. Entonces está como una cosa, una vertiente bien abstracta y otra que juega con lo reconocible, y por supuesto están todos los intermedios. Así que esa es un poco la definición. Yo me situaría en un punto intermedio. De hecho, a mí me gusta eso. Partir con un sonido que tú reconoces y transformarlo en algo abstracto, o de repente presentar algo abstracto, la gente dice, oye, loco, esto, y realmente se empieza a dar cuenta, oh, era una voz. Y eso me parece de una riqueza especial bien interesante. O sea, de lo abstracto pasar a lo semántico, a lo mejor es que sea como Exacto, un punto, es como exacto. una ida y vuelta. Sí, absolutamente. Esas idas y vueltas me fascinan en todo sentido. Interesante. No puedo dejar de pensar en la conversación que tuvimos con Nica Martini y Codec sobre la música visual y el contraste que hay acá entre una música acusmática, en donde se disocia de la parte visual, y justamente la otra beta que es con la visualidad. Exacto, ¿Cómo, sí. ¿Cuál crees tú que es el vínculo en ese? Porque yo ayer, anteriormente hablaba de que están unidas esas dos percepciones o esos dos sentidos en la cabeza, y todo el resto de los sentidos se unen en la cabeza. Pero, ¿cómo te enfrentáis a esta lógica de que no tenga un reflejo visual, siendo que igual se van a mezclar y como tú lo decías, hay algo que va a ser grueso, largo, corto, porque tenemos la percepción de que un objeto mientras más largo, más grueso, menor altura tonal tiene, y mientras más fino, mayor altura tonal. Entonces, esas cosas van moldeando también la percepción en esa escucha. ¿Cómo se enfrenta a eso desde esta perspectiva? Es muy interesante porque finalmente se han producido muchos malentendidos a través de la historia desde que surge esto de la música concreta y la cosmática. Hay muchas malas definiciones, como por ejemplo el tema de lo concreto. Brevemente, decir que lo concreto es, muchas veces la gente decía, no, sonidos concretos de la realidad versus sonidos electrónicos, ¿no? Y no es tal, digamos. Lo concreto hace referencia a trabajar con el material concreto ahí mismo, no en abstracto, sino como un escultor. Pero bueno, hay muchos malentendidos, y entre otros malentendidos que hay está este tema de que si nosotros hacemos estas distinciones que yo mencionaba, esta escucha acusmática que nos permite concentrarnos en el sonido y distinguir la causalidad de lo semántico y otras, bueno, en realidad Schaeffer menciona 4 tipos de escucha, que son un poco más complicadas de mencionar ahora a la rápida, pero la gente piensa, o se ha mal entendido muchas veces que al hacer estas distinciones entre causal, semántico y otros tipos, y la escucha reducida, en el fondo es como decir, no, hay una división, y aquí si no es así, es así, no, sí, tiene que ser irreconocible la música acusmática en algún momento, alguien pudo pensar. Y en definitiva el ser humano es integral, como bien dices tú. O sea, uno no deja de escuchar nunca causalmente, y si hay un sonido, de repente un sonido que tú ocupas unos filtros formantes en tu sintetizador y parece que fueran unas vocales, tú vas a pensar que es una voz y vas a escuchar una A. Pues puede decir, entonces el cerebro no disocia eso.
Y entonces la invitación de la música acusmática, al contrario de lo que se cree, es te invita a escuchar, a enriquecer tu escucha, no dejar las otras, sino que a apreciar estos como objetos. Y en relación a lo visual ocurre algo parecido. Finalmente uno va creando imágenes, entonces no puedes disociar completamente ese aspecto visual de la escucha. Y se produce un efecto bien interesante que incluso frente al más abstracto sonido de una pieza acusmática, un sonido que tú generas en un sintetizador y después lo metes al computador y lo filtras y le haces granulaciones y después más encima haces unos montajes, le haces pitch, time stretching, qué sé yo, nadie reconoce nada, yo se lo pongo a mi mamá es una señora, una abuelita adorable, digamos. Ha ido varias veces a mis conciertos y unos de puro ruido, y me dice, ¿por qué no tocas más? Se me hizo corto, me dice, como buena mamá. Y ella siempre dice eso, escucha una cosa abstracta y me dice, oye, esa parte eran unos pájaros, esa parte, la gente siempre te dice eso, es un río, eso, oye, escuché el canto de las ballenas, qué sé. Y eso se llama, eh, ustedes me ayudan, que en inglés surrogacy, ¿Subrogancia? subrogar, claro, que es en el fondo, si tú no tienes la fuente, tu background, tu percepción, tu fisiología y tu cultura, todo, tu ser íntegro, dice ballena. O sea, tú le asignas y por lo tanto viene una imagen. Pero eso Entonces, es muy típico, muy popular, o sea, en el sentido, por ejemplo, de la arquitectura. Si uno no se preocupa, hace un edificio y te queda las dos ventanitas acá y la puerta abajo, te es van a una decir que cara. la casa tiene que es una cara. Entonces, hay algo que quizás uno puede como intelectualizar mucho, pero definitivamente llega el producto a la gente y lo simplifica, aunque Exacto. nos duela. Pero es Pero, un pero es súper bueno a la vez. sí, pero ahí hay un, ¿cómo decirlo? Una mina de oro, digamos. Hay una mina de oro por trabajar, en el sentido de Sexo. que el artista es como lo que hace el Mica o el Marco Martínez. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es explotar y eso, todas estas posibilidades y es a través de los clásicos del arte, digamos, que es potenciar, contradecir, unidad, variedad. Mm, Entonces tú dices, mira, esto parece ballena, bueno, hagámoslo más ballena. exacto. Sí. O no, lo contrasto. O claro, Y o claro, engañar. suena como ballena, claro, suena Sí. una cosa electrónica que no es una ballena y pongo una imagen de ballena. O vuelta a O al tuerca. revés, entonces suena tan ballena, no, pongamos algo abstracto. Y ahí eso depende del artista, la intención del Esto no es artista. una pipa. Está la pipa, pero Claro, esto no es una pipa. ¿Mm? sí. O esto no es, la imagen buena esta del laptop que dice, esto no es una clase universitaria. ¿Ah? Contingente. Justo pensando en hacer una No, variación en las temáticas. Yo tenía ganas de hacer como una pequeña variación y meternos un poco en la comunidad electroacústica chilena. Y particularmente, bueno, tú participaste también de esa comunidad en su fundación, si mal no recuerdo, o por lo menos en no una, exactamente. no exactamente, pero en el fondo hay una dimensión que te he comentado a veces en algunas conversaciones que hemos tenido antes a propósito de ese interés histórico también, ¿no? De cómo situar el problema del electroacústico en nuestro país y me gustaría como desde tu lugar, si tú pudieras como desde tu lugar de un chileno que se situó en esta red de electroacústica, como dialogar un poco de esa historia para nuestro país de la música electroacústica. Sí, bueno, ahí te cuento un poquito, les cuento un poquito la cosa personal también. También yo en la entrada a la cosa electroacústica también fue una irresponsabilidad así del tamaño de un buque, digamos. Yo me... Eres un En, irresponsable, ¿ah? total. Yo llegué, a ver, cuando estaba en el liceo escuchaba Kraftwerk con mis amigos. Claro, me fui a la biblioteca del Goethe Institute y de repente, ¿por qué hace? Y me encontré con Stockhausen. Y de ahí escuché por primera vez Stockhausen, estaba en tercero medio. Y curiosamente escuché Hymnen y El canto del adolescente. ¿Te Y acordáis el encontré otro año? que, ¿Te el acordáis el año que año? pasó, sí, Sí, eso debe haber sido el 86, ya. 87, De por ahí te voy a ahí. contar una anécdota de eso. Y
Y nada, pues, y también ahí tú sacabas discos, estaban todos los alemanes, pues. Y había un disco de Azuar con Amear, y ahí escuché los de Azuar y todo. Y yo decía, qué interesante esta música, y empecé a ir a conciertos de música contemporánea, música electrónica de los de la Chile, una vez vino el Ensemble Modern al Goethe Institute, po, o sea, era una cuestión así. Yo a veces cuento, no, yo fui a ver el Ensemble Modern, era como, bueno, cortalado, bueno, en esos años. Y resulta que, claro, empecé a escuchar y yo decía, pero esta es una música que no tengo idea, yo de esto que voy a hacer. Entré a estudiar arte, yo al pedagógico, y mi primer trabajo del ramo estética, que era un ramo teórico, fue un análisis de un disco de los Cabaret Voltaire. Y lo hice con un amigo, porque el trabajo era, otros amigos hacían un análisis del Guernica, otros hacían de una pieza de Bach, y yo estaba con la hueá de Cabaret Voltaire, de Sheffield, esta banda industrial. Sí. Y claro, le pedimos yo a un profe de música, de la Escuela de Música del Pedagógico, y me decía, no, pues esto es un desorden, porque son gallos que están jugando con sonido. No es la cuestión del serialismo, donde están estos housing que medía las cosas y cada tanto. Entonces yo dije, bueno, sí, pues. Claro, no, yo nunca voy a hacer electroacústica, estas cosas son de... No, pues. Hasta que, claro, en la época que estaba con la cuestión del disco de Allende, me encontré con la SECH porque estaban haciendo sus conciertos. El Festival Aymaco, que no se llamaba así, se llamaba Ciclo Electroacústico Internacional. Entonces yo iba y de repente me sentaba ahí a escuchar esto espacializado, miraba para el lado, veía un gallo de lentes, ¿sí? Unos lentes así grandes, y era el Mica, miraba allá hasta me encontraba con un amigo que éramos amigos del pedagógico, yo estudiaba arte y nos juntábamos mucho en el parque, que era el Gerardo Figueroa, que estudiaba inglés. Y de, hola, y nos juntábamos, te presento a un amigo, y éramos todos unos pollos ahí, cachando. 2000. Pura gente violita. Estaban todos más locos que la cresta. Claro, eso debe decir. Buenos cabros, para llevarlo a tomar once con la mamá, con tu mamá. Son pocos. Sí. Y nada, pues nos empezamos a encontrar ahí por el 2003, 2004. Y de repente, claro, en 2004 llega Schumacher. Y ahí fue la locura. Schumacher, yo no me acuerdo dónde leí, que decía, compositor, en la Beethoven, escuché, Beethoven, compositor hace taller de electroacústica, espacialización. Y yo había ido a un taller en el Goethe Institute que había dado Johannes, tenía un nombre como nazi, pero no era, Goebbels. Claro, una cosa así. Bueno, y le había mostrado mis grabaciones hechas con cosas como yo trataba de hacer como ritmos mapuches, pero con cinta, así como un autegre mapuche, una cosa así. Y bueno, y después de eso fui a este taller de Schumacher y nos hizo espacializar a Bernard Parmigiani, a la Beatriz Ferreira, y yo ya había escuchado, si yo cachaba esa cuestión, pero no. Y después dijo, ya, traigan algo de ustedes, una miniatura, algo, alguna cosa, la próxima semana. O sea, no, en 2 o 3 días, era todo, pasaba en una semana en IMACO. Y ahí ya era, el 2004 fue la primera vez que se llamó IMACO. Y yo empecé y compuse mi primera cosmática así, express para poder tener, y llegué y espacialicé mi propia cuestión. Y de ahí no me paró nadie. De ahí componía todos los años 1 o 2 obras. Y el 2005 yo me dije, ¿por qué no te uní a la comunidad? Ya, me uní a la comunidad y en el 2005, oye, hay que renovar la directiva. Y ¿quién quiere ser secretario? Ya. Y empecé, y ahí, pues, yo me conseguía los libros, le pedía a los amigos, fotocopiaba libros, empecé a estudiar solo, era totalmente autodidacta. Hacía algunos planes, sí, ¿eh? Todavía a veces hago planes, los planes los sigo, aquí tengo unos planes antiguos. Estaban cerquita. Sí, es que estoy aquí en mi lugar de trabajo. Aunque no venía preparado. No, es la clásica, son unos caballetes con una puerta. Un clásico. Aquí está, lo tengo, lo mío está todo encima de eso. Así, estas cosas así, ¿sí? Así, entonces en una zona, después tú pasas para acá. Por ahí creo que tengo otros más mononos, ¿sí? Entonces hacía planes, pero a veces los planes uno ni los sigue, ¿eh? Así. Claro, esto es entretenido porque esto era como una idea estéreo y ahí multicanal. Bueno, entonces, claro, así planificaba cuestiones y las hacía. Pues después me puse más ordenado un poco.
Pero el rollo es que, claro, entró a esta cuestión y fue un mundo maravilloso. O sea, yo le debo todas las hechas. Yo por eso le pongo mucho color en mis posteos Facebook, en todos lados. Yo, como dicen, oye, gallo, que chupapata. Pero es que yo le debo todo a Chumaje, a Candela, al Félix Lazo, que es artista visual y que también está ahí, a la Cecilia García, se lo debo todo. Si ellos me enseñaron todo, yo no. Después tomé unos cursos que se hizo en el ARSI, el Chumaje hacía unos cursos, y tomé unos cursos de síntesis con Cadi, ahí Rodrigo, con Rodrigo Cadi, ¿en la Católica? ahí en el Campo Oriente, claro. Y justo en ese instante estaba el Schumacher con el rollo de la historia, porque él estaba en Francia. Dijo, yo llegué, estaba en el conservatorio y decía, bueno, ¿y qué pasó con Azuar? ¿Y cuál es tu historia? ¿Cómo te situás? Y el loco no tenía idea. Y dice, bueno, y por eso empezó a hacer la investigación histórica. Y eso nos pilló a todos, a todos. O sea, yo dije, bueno, quiero estudiar también y aprender. Y ahí, bueno, viene todo el resto que no, yo creo que da para otro tema de conversación, que es cuando tuve la suerte de conocer a Brencic, Gustavo Becerra, tuve la suerte de conocerlo en Alemania. El Azuar, ¿para qué decir que le hicimos amigos? Era una persona adorable, Azuar. Un encantador el viejo, se pasó. Un Súper, poco súper. abandonado también en el último tiempo. Sí, pues había pasado todo el pago de Chile y toda esa cuestión, pues y se había apartado y no tenía interlocutores válidos. O él sentía eso en algún momento, no lo decía porque él era una persona muy dulce, muy, muy amoroso. Mm. Y bueno, tuvimos la suerte de estar ahí, pues. Yo inventé unos proyectos así, con Schumacher, hicimos tantas cosas, y de eso se concretaron algunos pocos, como la edición del disco, y con toda la obra de él, que está en Pueblo Nuevo ahora online, Sí. y lo mismo de Serra, pero yo tenía el plan de hacer el Condasuar digital, hacer una versión software, y le había puesto Soma Suar, así, software musical, ¿cachai? Y hicimos un proyecto, pero fue un desastre, no lo planifiqué muy bien, lo postulamos a la Fundación Langlois. Y después quedó ahí tirado, nunca se hizo, y apareció uno, lo hizo Burbano, Andrés Burbano, un colombiano, hizo una versión que corre en Raspberry Pi. Ah, Y es muy, no tenía Hay, idea. hay que hacerlo módulo Eurorack. claro, claro, y hay que hacerle todo el cuerpo software se puede hacer por último en PD, ¿no? O lo que tú quieras. Si Y está en tener una algunas, Raspberry, se puede sí, meter en PD y claro, hacerle una interfaz MIDI que pero sea hay que darle los una, botes y la. sí, habría que darle una vuelta de tuerca ahí, porque yo me acuerdo que a Suárez se cansó, porque todos le decían, oye, arreglemos el computador, pues arreglémoslo, que era una chatarra, ¿no? Y él decía, como muy ingeniero, esa su parte, él era un hombre muy poético, hasta donde yo lo conocí, pero tenía esa cosa de ingeniero. Así más allá de lo coloquial, ¿cómo lo sientes tú como influencia? Porque de alguna manera son como maestros, ¿cierto? En su metodología, si es que hay algo, pero en tu trabajo actual, ¿hay algo de ellos que aprendiste tanto en metodología, formas de hacer, formas de mirar? Sí, yo creo que eh, hay una cuestión que tiene que ver con el poner muchas orejas, o sea, aprender a escuchar, no en el sentido digamos, de a qué cosas le pones atención o no, sino que en el sentido de una manera de accionar, una forma de pensar y una actitud de escucha. Eso fue lo que yo más aprendí y más aprendí de alguien como Federico Schumacher. Y luego está, no sé, pues Candela, y también está la Cecilia García Gracia. Yo siempre recuerdo que ella es bastante distinta y era bastante original y rebelde en el sentido de que hacía estas músicas electroacústicas, pero ella le metía mucho de otras cosas. Y lo sigue haciendo, mete cosas como no sé, pues, tiene una versión, un homenaje, ¿cómo decirlo? Tiene unos temas de Víctor Jara hechos medio electroacústicos. Y son como versiones, pero no son, se reconocen, pero no se reconocen. Entonces, como que ella siempre forzaba esos límites. Pero en general de una escucha, pero de Candela me todo este tema de, de las posibilidades, ¿no? Un poco keynesiano, esa cosa de todo es posible, todo puede ser música. Siempre es tu actitud, digamos, de escucha. Y también la cuestión política que a mí me resuena siempre. Yo siempre he hecho cosas
a veces pueden ser un poco infantiles si ustedes quieren, pero yo algo político pongo a veces porque quiero o porque me sale, y a veces no, a veces soy muy abstracto, ¿no? Y pensando en esas como Eso. generaciones, que a veces yo tengo pegado con eso, viendo, ¿cierto?, a esos maestros, viéndote a ti, como otra generación, ¿cierto?, como la generación pre-ordenador, a generaciones de ahora, hay cosas que se pierden, otras que se ganan. ¿Hay algo ahí? Pensando también en tu quehacer universitario. Sí, pero no sé, es difícil abordarlo porque yo creo que una de las cosas principales que ocurre hoy en día es la inmediatez. Y ese es el gran beneficio y la gran Problema. virtud, la gran virtud y al mismo tiempo el gran problema, el gran vicio que tienen los chicos. Entonces tienen mucho eso de una inmediatez que, claro, tú necesitas este proceso. Este proceso de la escucha requiere una atención especial. Tiene una dinámica que incluso diría más lenta que la vista. No sé, me parece que hay una inmediatez que es compleja en ese sentido y ahí se produce un problema que no es la herramienta, no es el que sea computador o una cinta analógica, sino que el computador que está ya en todas las otras esferas de la vida te hace esta dinámica de inmediato. Un alumno me preguntaba la otra vez, con los cuales hemos hecho unas tocatas allá en Valdivia, y me decía, oye, ¿y esos sonidos tan ricos que tú así me podéis dar los sonidos? Y yo le dije, mira, tengo algunos sonidos, yo soy bien generoso en ese sentido. A mí, cualquier persona que me pida algo, yo le doy el PDF, le paso las cosas. Bueno, pero en ese caso yo le dije, mira, tengo sonidos, y le pasé unas librerías súper ricas de sonido, pero no le pasé mis sonidos, no tanto por proteger, porque son míos, sino que, no, pues, loco, haz tu sonido. Exacto. Escucha, mira, escucha mi sonido en la Haz el grabación. camino largo, el camino... Claro. Y eso que yo les regalé mis discos, les digo, si quieren samplear, sampleen, pongan los créditos nomás, no hay problema con eso, pero hay una cosa como muy de una liviandad. Pero por otro lado, bueno, es complejo, porque también por otro lado está esta cuestión del sampling, del Plunderphonics, de por qué vamos a juzgarlo. Súper interesante porque no solamente, digamos, en el sentido de cómo conseguir un sonido, sino también que podría llegar a ser un tipo de síntesis, sino que también porque te enseña a escuchar. O sea, cuando tú empezás a escuchar, no sé, un disco y decís, ¿cómo se hace ese bombo? O cualquier otro elemento que hay en eso que estés escuchando, si tú tenés la capacidad suficiente y el entrenamiento suficiente de haber escuchado y pasar y leer y ver al tipo que toca guitarra incluso, o no sé, alguien que produce en FL, de ver cómo comprime, cómo ecualiza, por qué corta cierta frecuencia, etcétera, eso va repercutiendo finalmente en lo que haces también. Entonces, cuando alguien quiere esa inmediatez, se pierde todo ese proceso que puede resultar después en otra cosa completamente diferente. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, no sé, yo quiero hacer techno y me fijo en el bombo, en la caja, en todas las minucias que hay en el trap. Pero si yo quiero aplicar eso, por ejemplo, al trap, también puedo hacerlo. ¿Cachai? Pero ese proceso es importante porque me va a llevar a un camino. Es lo mismo que le pasaba a Tom Morello. O sea, a Tom Morello le dijeron, ya, vamos a tener una banda. Ya. Tú vas a ser el DJ, pero con guitarra. Y tuvo que inventar una forma de tocar y un sonido y una forma de encadenar su delay, whammy, etcétera, para lograr su personalidad. Y finalmente es eso, es lograr tu personalidad en cualquier género, estilo, lo que sea que estés haciendo. ¿Okay? Y es súper Totalmente importante. de acuerdo, sí. Y a propósito de eso mismo que estaba diciendo Francisco, te quería preguntar un poco cómo hay sentido el proceso de reincorporación
En realidad, mira, voy a ser franco, tengo un montón de preguntas, muchas preguntas, pero siento como que hemos avanzado por mundos que nos han conducido a distintas cuestiones súper interesantes. Y te quería preguntar en concreto, ¿cómo ha sido esa incorporación allá en Valdivia a artes sonoras y musicales? ¿Cómo ha sido el proceso en temas formativos? ¿Qué estáis trabajando con los estudiantes? Cuéntanos un poco de esa atmósfera de trabajo. Ujú. Ha sido complejo porque el proceso ha coincidido con grandes problemáticas globales o externas. Entonces, claro, yo llegué a Chile después de 4 años en Inglaterra, en febrero del 2019, y llego a vivir aquí a la región en junio. Estuve en Niebla un ratito y después llegué en agosto a vivir acá a Valdivia y ahí partí mi función de académico en la facultad, en esta escuela nueva. Entonces, una escuela nueva que está generando, formando toda una onda. Entonces, claro, ya habían ciertas cosas formadas entre los académicos que están, el plan de estudio, el director de la escuela, y llego yo como a aportar y también a poner ciertos matices y también contradicciones, digamos, discusiones de ideas, qué sé yo. Pero todo esto está enmarcado o sea, imagínate, yo partí el 1 de agosto, septiembre, octubre y se acabó el país. Entonces fue como un comienzo de empezar a como armar algo, una dinámica, y paró, y ahí, bueno, tuvimos que, nada, recuperar el semestre comenzando este 2020, y estábamos recuperando, y viene la pandemia. Y se acaba el mundo. Ahí se acaba el mundo. Entonces, eh, a bailar cumbia y a tomarse unos buenos vinos antes que se caiga el mundo. Pero aquí lo que voy es que me es complejo plantear un proceso, no, es muy extraño. Entonces, dentro de estas particularidades sí te puedo decir que he tratado de poner el acento en mis expertices y con un afán digamos, de aportar, pero de repente es complejo porque también te encuentras siempre con cierta, no sé, espacios distintos, personas distintas, incorporarse. La movida cultural en Valdivia es fuerte, pero es pequeña. Es grande, pero es débil. Es como, y no nos hemos alcanzado a meter. Mi señora también es artista y es bailarina, es profesora de danza. Entonces, eh, ha sido todo muy a contrapelo. Ahora bien, dicho esto, mi aporte va justamente por estas ramas, por la música cosmática, el paisaje sonoro, eh, pero especialmente la cosmática y la electrónica, esta electrónica experimental sobre todo. Y cosas que he estado vertiendo, digamos, a través de algunas asignaturas que hago. Yo trabajo en básicamente dos asignaturas, una que se llama música y contexto, que es una especie de artes comparadas, es una historia así del arte, pero que es medio cronológica. Partimos como de la prehistoria, los griegos, de repente salto para China, después voy a la época del Renacimiento, pero en América, que es antes de Colón. Entonces, para todos lados. Y ahí aprovecho, trato de enseñarle a los chicos que aprendan a leer académicamente, que aprendan a escribir académicamente, que hagan mapas conceptuales, que aprendan a citar, ese tipo de tonteras que son necesarias, ¿no? Pero, y dar esta mirada global. Y me aprovecho que yo soy licenciado en arte, entonces hablamos de, no sé, por la Catedral de Aquisgrán y de los cantos gregorianos, de arquitectura, de pintura, La la resonancia, el problema de la claro, resonancia. sí, San Marcos, ¿no es cierto? La música, la espacialización, de ahí que parte en San Marcos, en Venecia. Hablo harto de pintura. Ya. Bueno, y tengo otro ramo que es programación musical, que es básicamente síntesis, PD y todas esas cuestiones. Y hay otros ramos que son de seminario metodológico y uno que es un taller social contextual, se llama. Y son ramos donde tengo alumnos de todas las carreras de la facultad y que lo hacemos entre varios profes.
Entonces la idea es que los chicos aprendan a desarrollar proyectos interdisciplinarios, digamos, con el espíritu de llegar algún día a lo transdisciplinar, digamos, que es una noción bien compleja. Pero la idea es que mezclen ideas. Y ese es más o menos el ámbito en que me muevo, y dentro de ese ámbito yo estoy con todas estas nociones, pues yo hablo de glitch, noise, noise Bauten, no sé cómo se dice, todavía no lo sé, Schaeffer y todos los demás, y todo eso, y Diasuan y toda esa cuestión. Alejandro, muchas gracias, de verdad, muy interesante el programa y eso mismo habla las ganas de seguir conversando. Listo, pues gracias a ustedes y sobre todo valorar lo que están haciendo, ¿eh? Esta cuestión de los programas y de tener tanta gente distinta haciendo cosas, de armar este conjunto, esta comunidad, que dicen que yo lo escuchaba que hablan. Y muchas gracias por eso. Gracias a ustedes y gracias por además darme el privilegio de estar aquí y llegar al público que ustedes llegan. Muy amables, muchas gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Y recuerden vernos en nuestro canal de YouTube, Voltajes Aleatorios. Nos vemos la próxima semana en otra edición del programa.